Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a los creyentes que están en el extranjero. Cristo significa que ha solucionado todos los problemas. Hoy les voy a compartir el título titulado La fe que Jesús desea. ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Y es la fe. Mientras Jesús hace su ministerio público, Él llevó a cabo diferentes milagros. Y Él de verdad sanó personas, enfermedades que no habían forma de sanar. Pero ¿cuál es el punto común en todos estos milagros, en todo su ministerio público? Y fue la fe. Él siempre enfatizó la fe. Durante la semana pasada vimos a la mujer que tenía el flujo de sangre. Y ustedes saben que ella fue sanada. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Y qué fe es esa? La fe de solamente tocar la punta del manto de Jesús la iba a salvar. Ella ni siquiera estaba esperando que Jesús orara, por ella que Jesús la mirara, sino ella decía, si solamente tocar el borde de su manto. ¿Y por qué? Porque era lo que Jesús estaba vistiendo. Y como era lo que Jesús estaba diciendo, ella decía, si fuera solamente el borde de ese manto. Un poquito, que él no tenía que saber. Simplemente el borde iba a ser sana. Y esto fue lo que Jesús vio. Obviamente es importante tener la fe de decir, Jesús, pon tu mano sobre mí para ser sana. Pero ni siquiera fue así, sino ella simplemente pensaba el borde de su manto. Esa era la fe que ella tenía. Y tenemos que orar, decir, tenemos que tener esa fe. Si solamente tocamos el borde del manto es suficiente. Ese tipo de fe. ¿Y qué es lo que sale? ¿Qué es el resultado de esa fe? El resultado visible de esa fe es la salud. Pero ¿cuál es el punto? Es la sanidad. Pero ¿cuál es el punto central? La fe. No vean los resultados visibles, sino lo importante en todos estos milagros es la fe que está detrás. Nosotros vimos hace unas semanas la tormenta que estuvo antes. Y vemos que cuando empezó la tormenta, lo que Jesús habló y lo que Jesús le resaltó a los discípulos fue, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vino una tormenta, el barco se estaba moviendo, pero eso no era, para Jesús el problema no era esa tormenta. La tormenta no era el problema. Lo importante era, ustedes no tienen fe. Nosotros a veces decimos, por esta persona, por esa otra persona, porque dijo, porque no dijo, porque yo hice así, porque esta persona es injusta, por esto y por esto. ¿Ustedes creen que es eso? Todo es mentira y todo se está siendo engañado. La pregunta es, lo importante es, ¿realmente tengo o no tengo la fe que Jesús espera de mí? Una fe para poder ver los problemas de frente, la tormenta de frente, no tener que estar huyendo o escapando a los problemas, sino ver las tormentas de frente. ¿Tenemos esa fe? Hoy, mientras vemos el texto de hoy, hay un momento en que Jesús dice, no tengas miedo, solamente cree. Nosotros en nuestra vida tenemos muchas cosas que pueden incomodar, pero eso está diciendo, no se preocupen por eso, no se sientan mal por eso, solamente cree. Y eso es lo que Jesús está enfatizando. Y eso es lo que es, ustedes saben, así de importante es la fe para el Señor. Y en todos estos versículos, en todo esto que estamos viendo en la palabra, vemos que Jesús está enfatizando la importancia de la fe. Jesús dice, no temas, cree solamente. Y hoy vamos a leer esto varias veces. No temas, cree solamente. La verdad es que la fe y el temor
están correlacionadas en el punto en que tenemos, a medida en que tenemos cierta cantidad de temor, esa misma cantidad de fe nos falta. Y en la misma medida en la que tenemos fe, la fe crece, en esa medida se desaparece el temor. De manera que la fe y el temor están inversamente relacionados. La fe y el temor son opuestas la una a la otra. De manera que la fe es algo indispensable para las personas. De manera que la fe es esa vasija para poder recibir las respuestas. Si nosotros no tenemos fe, no tenemos una vasija y no tenemos una vasija para recibir las respuestas de Dios. Todo el mundo quiere recibir gracia de Dios. Sin embargo, pero si no tenemos esta vasija de fe, no podemos recibir gracia, no podemos recibir respuestas. Y tenemos que decir, Señor, que la vasija de la fe sea ensanchada en mí. Entre más grandes, más respuestas podemos recibir. La palabra dice, a quienes le recibieron, quienes creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Qué significa recibir a Jesús? ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa creer? ¿Qué es creer? No es solamente como, yo creo esto, no es una fe vaga, sino es saber, tener conocimiento y fe en que Jesús ha solucionado todos los problemas. En el momento en que nos encontramos con Jesús hay sanidad. ¿Por qué? Porque Jesús ha solucionado todos los problemas. En Jesús hay sanidad. Esa fe. Porque Jesús ha solucionado todos los problemas. Todos los problemas. No hay problemas. Todo ha sido solucionado. Y en el momento en que nosotros creemos con la fe de que realmente Jesús es quien ha solucionado todos los problemas, disfrutamos de esto. Y a este punto, la vida cristiana, el cristianismo empieza por fe y termina por fe. La fe en el mundo, cuando se habla, se usa bastante el término de fe. Y las otras religiones también hablan de fe, tener fe. Sin embargo, lo importante hoy es, como el título de la palabra de hoy es la fe que Jesús quiere. ¿Cuál es la fe que Jesús espera, que Él desea? ¿Que creamos lo que dice un pastor? ¿Que creamos lo que dice un creyente? No, la fe de la que habla la palabra es creer en Jesús en sí mismo. ¿Y qué es esto? Creer que Jesús ha solucionado todos los problemas. Saber que en Jesús todos los problemas han sido solucionados. El significado de Jesús es que todo está solucionado. El problema del pecado, el problema de Satanás, el problema de la muerte, todo de estar separados de Dios, todos estos problemas ya fueron solucionados por Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que cree o no cree en Jesús? La gente que no cree en Jesús sigue teniendo el problema del pecado tal cual, y de manera que se dirigen al infierno. La gente que ¿cuál es la diferencia de las personas que creen en Jesús y las que no? Una persona que tiene a Jesús, aunque cometa un pecado, por medio de la sangre de Jesús es lavado. Sin embargo, los que no tienen a Jesús, que tienen la sangre de Cristo, no pueden ser justos. No pueden ir al cielo, no pueden estar delante de Dios. ¿Y cómo podemos ser justos? La palabra dice, el justo por la fe vivirá. Nosotros solo podemos ser justificados por la sangre de Cristo que limpió los pecados. Tenemos que tener la seguridad de esta limpieza de pecados. Si vemos la palabra de hoy, aparece un padre. Parece un padre del cual su hija está muriendo. Y él, para que ella está a punto de morir y para que su hija viva, él está haciendo de todo. Él es principal de la sinagoga y su nombre era Jairo. Y él
Él sabía que de momento que él se encontrara con Jesús, su hija podía ser sana. Entonces, él que escuchó esto, ¿por qué empezó esta fe? Porque él escuchó las noticias, él escuchó sobre Jesús. Y él dijo, Jesús sana personas. Así como la mujer del flujo de sangre la semana pasada, ella simplemente escuchó esto sobre Jesús y dijo, así yo solamente tocó el borde de su manto. Asimismo, Jairo nunca se había encontrado con Jesús, pero él había escuchado de Jesús. Y como él escuchó de Jesús, él decía, Jesús puede solucionar todo, Jesús puede sanar a todos. Él escuchó esto. Y de esta manera, él fue a buscar a Jesús. De esa manera es importante el vivir una vida que habla, que da, que expande, difunde las noticias de Jesús. De manera que estas dos personas escucharon la palabra de Jesús. Escucharon sobre Jesús y vinieron. Sin embargo, ellos dos tenían la certeza de que en el momento que se encontraran con Jesús iba a haber sanidad. Ellos sabían que en el momento que solamente se encontraran con Jesús iba a haber sanidad. Ellos tenían esa fe. Y yo oro para que todos los creyentes de la iglesia de One puedan tener y puedan confirmar por medio de la palabra de hoy, para recibir la respuesta por medio de la palabra de hoy, de cuál es esa fe que Jesús quiere, y puedan ser esos discípulos absolutos que expanden, que ensanchan sus tiendas el día de hoy. Primer punto, la fe frente a Jesús. Vamos a leer versículo 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino a uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi niña está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Jesús, la fe para venir, primer punto del nombre es la fe para venir frente a Jesús. Él escuchó que Jesús había venido, y entonces las personas empezaron a ir. 효과적으로 천국 복음을 전가하기 위해서 바닷가를 택했습니다. 넓은 바닷가를 택해서 그곳에서 말씀을 전가하고 있는데, 그런데 이때 Y en este momento, él se reunió. Entonces muchas personas habían escuchado sobre Jesús y se habían acercado, y entre esas personas estaba este principal de la sinagoga, que él había escuchado sobre Jesús, y él tenía a su hija que estaba a punto de morir. Y cuando él dijo, Jesús vino, él fue delante de Jesús. Él tuvo la fe de ir delante de Jesús y le dijo, mi hija está diciendo, pon tus manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Entonces, eso fue lo que le dijo Jesús. Él había escuchado que Jesús ponía las manos sobre enfermos y ellos sanaban. De manera que él fue y dijo eso. Cuando nosotros vemos las acciones de Jairo, vemos que porque su hija estaba, nosotros vemos la situación de Jairo, vemos, es lógico que él haga esto, que él vaya delante de Jesús, pero para nosotros es lógico, pero si nosotros vemos esto en la época de Jesús, no era común que un principal de la sinagoga se comportara de esta manera. ¿Por qué? Porque el ego de los judíos es muy alto, y había un ego en ser el principal de la sinagoga. Y igualmente, aún es así, los judíos es de orgullo, es importante tener estas posiciones en las sinagogas. Y si ustedes van a Estados Unidos, las personas de Israel, las personas israelitas, ellos tienen un lugar en donde ellos viven. Y ahí están las sinagogas, y ellos viven en torno a estas sinagogas. Y obran y hacen todo de acuerdo a las sinagogas. Y no cualquier persona puede ser principal de la sinagoga. Tienen que cuidar la tradición de las leyes judías. Tienen que tener una vida impecable en torno a los preceptos judíos. De esta manera, haciendo todo esto, podían tener una posición en la sinagoga. Y esta persona, si nosotros vemos, él se acercó a Jesús, que era un joven de 30 años, y se fue y se postró delante de ese joven.
Esto es algo que no podían imaginar en esa época. A este punto era tan poco inusual lo que lo que esta persona Jairo estaba haciendo. Y en ese punto él estaba ardiendo, él estaba realmente necesitando de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos la acción de Jairo, tenemos tenemos que saber que en el momento que nosotros, cuando vemos las acciones de Jairo, tenemos que saber, en el momento que viene un problema delante de nosotros, es una oportunidad para postrarnos delante de Dios. Asimismo fue con la mujer del flujo de sangre. Ella intentó todas las cosas, pero nada funcionó y por eso fue delante de Jesús. Por eso mismo, Jairo se acercó a Jesús, quien podía solucionar todo. Lo importante era estar delante de Jesús. Cuando yo veo esta imagen de Jairo orando por su hija, me recuerdo de mí. Yo cuando yo tuve mi hijo, que no podía escuchar, que tenía una incapacidad física y no podía escuchar. Yo me acuerdo lo difícil que fue y empecé a ir a un lugar y a otro. Y entonces me decían que era sordo. Y yo, pero bueno, ¿y qué significa esto? Y yo en esa época, yo la verdad no podía, ¿verdad? Yo no sabía qué hacer. Y yo creyendo en Jesús, mi hijo tiene esta inhabilidad, esta discapacidad. Yo no sabía nada, yo no tenía nada que hacer, yo no tenía dirección, no sabía cómo tomar esto. De manera que simplemente venía a la iglesia y oraba y oraba. La verdad, yo ni siquiera podía estar, no estaba en una situación en la que podía estar en la casa y dormir. No podía. Entonces yo venía a la iglesia y simplemente oraba y oraba. Y es raro, ¿cierto? Yo oraba y oraba y yo no escuchaba que el Señor lo sanara a él, sino lo que yo escuchaba de Dios era, evangelice, evangelice. Dios me decía, evangelice. En esa época no éramos una iglesia que hiciéramos evangelización. Y Dios solamente lloraba por mi hijo, pero Dios me decía, era, evangelice. Y en ese momento yo entregué mi vida por las oraciones, por la oración y el evangelismo, sin ningún otro pensamiento. Me levantaba y solo oraba y el resto del tiempo era para la evangelización. ¿Por qué? Porque el Señor me decía, vaya a la evangelización. Haga evangelización. De manera que yo simplemente hacía todo y con los jóvenes me reunía y decía, vamos a hacer esto. Iba a un lugar, a otro lugar, me encontraba con personas y a los jóvenes les decía, y evangelizaba y les daba panfletos de la palabra. Y en esa época la gente bajaba de ciertas montañas y yo les daba panfletos y panfletos para que recibieran la palabra. Y en esa zona donde yo estaba había muchísimo viento y había como un tornado. Entonces, yo cada semana, yo cogía y no importaba, yo iba cada semana allá. ¿Por qué? Porque no había nada más que pudiera calmar mi corazón en esa época. Solamente evangelizar. Realmente yo no era, mi personalidad de lo que yo soy no era una naturaleza para orar, no era una personalidad para evangelizar. Y fue después de eso que el Señor nos llevó a establecer, me llevó a mí a establecer esta iglesia Yewa. Fue después de esto. Y ahorita nosotros estamos haciendo esta iglesia y tenemos diferentes iglesias especializadas y no es una iglesia que tenga tantas iglesias especializadas como estas. Y en este sentido, de esta dirección, también tenemos la iglesia la iglesia para las personas que son hijos de misioneros, para las personas para las personas que son de Corea del Norte, las personas que tienen adicciones, las personas que tienen enfermedades, las personas que tienen
retrasos mentales. Todas estas iglesias especializadas para estas personas tenemos esto. Y hoy vamos a inaugurar la iglesia para sordomudos. Y empieza el día de hoy, pero no es simplemente una iglesia como en otros lugares, sino va a ser realmente, vamos a tener una iglesia. Esto empieza desde hoy y no es solamente 현장 농인 살리는 농인 제자를 세우는 목적으로 세계 이 보건기구 WHO가 발표한 내용에 따르면 Y no solamente va a ser para personas coreanas, sino que también se va a hacer en lenguaje de señas en inglés, de manera que también los extranjeros que están en Corea, que no pueden escuchar, que usan lenguaje de señas, que ellos puedan también recibir la palabra, y se va a hacer en línea y en persona. Entonces todas estas personas, hay personas que nunca han podido escuchar, sino que desde que nacieron su idioma de nacimiento ha sido el lenguaje de señas. Y vamos a tener una iglesia para ellos. Estuve según en Corea, en el mundo hay alrededor del 6% de personas no tienen disabilidad para escuchar. Y entre esos, los que realmente nacieron y desde que nacieron su único idioma ha sido las señas, son el 3%. En nuestro país hay 350,000 personas que usan el lenguaje de señas, y nosotros por eso tenemos que evangelizarlos también a ellos. Y entonces nosotros no solamente van a hacer evangelización, sino misioneros. Y por eso se va a hacer en diferentes idiomas. Asimismo, en Filipinas, las personas se ha venido llevando a cabo el misionero Chung Juan, el misionero Chung Juan ha llevado a cabo diferentes el ministerio en lenguaje de señas también en inglés, para que las personas puedan recibir la palabra. También hay un misionero que ahorita está en Malawi, y esa persona vino a nuestra iglesia, y el hijo de esta persona no puede escuchar. Y nosotros yo no sabía, porque esta persona simplemente está enfocada en el ministerio. Y cuando me enteré, ellos se fueron para Estados Unidos, y cuando fueron a Estados Unidos no había un ministerio para personas que no pueden escuchar. Y fueron a una iglesia, dejó al hijo en una iglesia donde sí tenían lenguaje de señas, y este pastor entregó ahí a su hijo para que fuera formado ahí. Y entonces después fue al colegio, y solamente en Washington hay un lugar para que puedan estudiar en señas. Y entonces él nació, él salió, se graduó de esa universidad. Y entonces esto no es casualidad, esto no era algo que podían preparar, sino que el Señor guió a esa persona así. Y esta persona, yo nunca le dije que preparara, yo no le dije que hiciera nada de eso. Ellos se fueron a Los Ángeles y empezaron a prepararse así. Yo nunca hice nada, yo nunca les dije nada. Ellos lo hicieron. Dios fue quien los guió de esta manera que Dios los preparó así. Y después también estuvieron en Japón, Estados Unidos, aprendieron el lenguaje de señas en diferentes idiomas para poderse comunicar con personas de diferentes naciones.
숨은 제자를 찾아내는 Y entonces ahora con esta persona vamos a empezar el ministerio de nuestra iglesia para empezar a buscar estas personas que no pueden escuchar y que están esparcidas en el país. Vamos a empezar a encontrar esos discípulos. 하나님께서 당신의 사역의 장막터를 넓혀 가신다. Y por medio de esto el Señor va a ensanchar la tienda. 아들 진단 나시면 절대 못 살. Cuando antes de que mi hijo naciera, sordomudo, 그리고 농인 살리로 장이 전문 yo 만들어내기 위해서 antes de eso nunca había pensado ser pastor, nunca hubiera podido ser pastor de pronto. De manera que lo importante es, cuando yo tengo un problema, no es algo que va a 나갔다는 건 dañar, no es algo con lo que yo puedo enfrentarme solo, sino con el hecho de que Jesús está conmigo. 하나님의 살 역사를 그래서 체험하게 되는 거예요. Por eso es importante que en medio de los problemas no es para dañarnos, para afectarnos, sino es porque cuando no podemos hacer nada realmente no nos queda más sino mirar a Dios y experimentar el poder y la escala de Dios. 제대로 드리면 답이 나와요. Cuando nosotros escuchamos el culto una vez correctamente, nuestra vida es transformada, la respuesta de nuestra vida sale. Y yo espero que hoy sea un culto en el que ustedes puedan recibir la respuesta a sus vidas y puedan experimentar esto en cada uno de sus campos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Segundo punto, la fe. Estar con- La fe de estar junto con Jesús. Versículo 24. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Jesús estaba ahí y vemos que esta persona vio, Jairo tenía la fe y él vio que Jesús estaba ahí con muchas personas y él dijo, yo tengo que estar con Jesús. Y la fe que Jesús desea es esa fe de estar con Él. Eso es cuando es así podemos disfrutar esa fe, esa bendición de Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros obviamente todos los días van a venir problemas, solamente tenemos que abrir nuestros ojos en la mañana y todos los días van a venir problemas. Sin embargo, si nosotros estamos disfrutando con Emmanuel, esa unicidad, en todo momento el problema realmente no es un problema. Así que tomen este misterio de disfrutar 24 y disfruten realmente que Jesús esté con nosotros. Y nosotros vemos el versículo de hoy. 이때 안타까운 소식이 또 들립니다. 35절입니다. Vamos a ver, en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué lo molestas más al maestro? 말씀하고 있는데 온 거예요. Jairo estaba hablando con Jesús, le está diciendo, y en ese momento él vinieron y le dijeron, tu hija murió. Claro, para él tuvo que haber sido muy doloroso, él tuvo que haber quedado en shock. Él hasta hace un momento vio como una mujer de flujo de sangre acababa de ser sana. Él vio y él probablemente tuvo más fe. Dijo, puede salvar realmente, puede sanar realmente. Y él estaba en ese momento con esa fe, siendo que Jesús estaba yendo con él y vinieron y le dijeron, su hija ha muerto. De manera que pasó de tener una esperanza, estar lleno de esperanza, a caer por completo sin ninguna esperanza, a darse por vencido. Ya murió. Aunque sea Jesús mismo, ¿cómo va a revivir a una persona que ya está muerta? Él ya se dio por vencido. De manera que Jesús en ese momento lo que le dijo a Jairo fue, vamos a leer juntos. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y ese cree solamente, si lo vemos en el texto original, es monon pistoe. ¿Y esto qué significa? Que mantenga esa misma fe que tuvo cuando se acercó a Jesús desde el comienzo. Que esa fe no tambalee, sino que mantenga esa fe, que siga teniendo esa seguridad. Es ese significado. Cuando es así, la gracia de Dios va a ser establecida sobre su vida. Y Jesús y Él va a poder confirmar que Jesús ha solucionado todo y que puede solucionar todo y que tenga esa seguridad de que es así.
예수님을 창세기 3장의 인생의 모든 죄 문제, 저주 문제, 사단 문제, 죽음 Jesús, todos sus problemas, todo el estar separado de Dios, todo el problema que pasó en Génesis 3, Jesús solucionó todo, toda la maldición, todo el problema de Satanás, todo el problema de estar separado de Dios, todo esto fue solucionado por la venida de Jesús. Jesús se vistió de hombre y vino a solucionar esto. Y Jesús nos está diciendo a nosotros, yo soy su Dios. Y después vemos, Jesús muestra eso en el versículo 38, dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que es traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero se espantaron grandemente. Hasta el versículo 42. Jesús tomó su mano y le dijo, Talita Kumi. Y este es arameo, el idioma que usó Jesús en esa época. Y esto significa, niña, levántate. Él no le importó en el momento que se había muerto ella, sino le dijo, levántate. Y esta palabra de Dios, una palabra, solamente una palabra de Jesús puede traer vida a algo que se ha muerto. Y espero que ustedes crean esto. Solo una palabra de Jesús hace que la muerte se vaya. Y digan, esa fe, eso sí, esa fe es importante. En el momento que recibimos gracia, somos restaurados, vivimos nuevamente. La fe que tenemos es un Dios que es todopoderoso, en el Dios que sigue vivo, el Dios que sigue obrando, que creó todo el universo. Y si ese Dios está con nosotros, el problema no es problema. ¿Qué problema va a ser un problema? Ay, pastor, yo tengo muchas preocupaciones. ¿Qué preocupaciones va a tener? Es que yo tengo muchos problemas. No, ¿qué problema le estoy diciendo? Que el problema no es un problema. El problema es si tiene la fe o no tiene la fe. Dejen de estar preocupados, dejen de estar. Yo a veces veo a las personas cuando están alabando, porque hay unas personas tan serias. Ay, por favor, tengan como mejor manejo de su expresión facial. A veces cuando están alabando yo los digo, ¿pero qué les pasa? Eso sale en las pantallas. Eso sale en todo el mundo. Ay, tienen que ver la alabanza de la iglesia One y decir, wow, todos se ven libres, todos se ven restaurados. Pero cuando están llenos de sus problemas, ¿qué tipo de alabanza van a hacer? No sé si en que, aunque vengan llenos de problemas, en el momento en que ustedes den culto a Dios, sepan que son restaurados. Disfruten de esa libertad. Si ya son libres, ¿qué preocupación tienen? Delante de Dios. Yo espero que realmente puedan disfrutar delante de Dios de la libertad que han recibido. Cuán importante, cuán grande es esta palabra que estamos viendo el de hoy. Ahora, en esto hay algo muy importante, y es que Jesús dice, ella no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué dice la palabra? Se burlaban de él. Pues obviamente es muy chistoso, puede ser chistoso para ellos porque no tenían fe y tenían la seguridad de que la niña estaba muerta. Y Jesús dice, no, está durmiendo. Obviamente da para que se burlaran. Una persona muerta puede vivir, no tiene sentido. Una persona muerta, ¿cómo va a vivir? Esto nos muestra que la creación, nosotros como creación de Dios, como criaturas, tenemos un límite en nuestro entendimiento. Ellos obviamente no podían entender lo que Jesús decía cuando él hablaba de que ella dormía. Pero el Dios creador, si Él dice que es así, es posible.
안 되는 Y 거. es cierto. Obviamente, no tiene sentido. Pero si el Dios creador dice que es posible, simplemente es posible y punto. Y la criatura no tiene nada que decir ante el creador. 아니면 할 수 없는 거 하니까. Sí, no, porque esto no es algo que pueda hacer el creador, esto no es algo que pueda hacer cualquier persona, sino simplemente Dios. 하나님 예수님이요. Y Jesús es Dios, Dios es Jesús. 인간 옷을 입고 온 것이 예수님이에요. Y el Dios creador vestido de hombre que vino a esta tierra es Jesús, por eso es Dios. 자기 수준에서 해석하느냐. Y nosotros no podemos verlo en ver las cosas con nuestros estándares y decir, es que esto no tiene sentido. Pues claro, no tiene sentido. Sin embargo, sí, cuando nosotros tenemos la fe de que Jesús es Dios, la fe en Dios, es posible, todo es posible. 장착을 하면서 Y yo espero que cuando ustedes tengan su vida de fe, cuando ustedes tengan una posición en la iglesia, no lo hagan 내 수준으로 내 desde su estándar y se pregunten, ¿lo estoy haciendo desde mi estándar? ¿Desde mi estándar no es posible? ¿Lo están pensando así? 맞아요. Obviamente desde su estándar es cierto, no es posible. Pero porque Dios está con usted, es posible. 뭐가 불가능이 있어요. ¿Qué puede ser imposible? Dios abrió el mar Rojo en dos. Dios ha hecho cosas que no tienen sentido. ¿Qué mar se va a abrir en dos? 인간은 홍해 갈 수 없어요. 맞아요. Claro que no tiene sentido. 맞습니다. Claro que no tiene sentido. Muchas personas que ven esto dicen no tiene sentido. Pues claro, es verdad. Pero el Dios creador, todopoderoso, si Él dice que es así, y punto, y es diferente. Y nosotros tenemos que entender que es el estándar de Dios. 수준에서 모든 것을 해석하고 판단하고 No, 이해하지 si 말란 yo, 말이에요. lo que les estoy diciendo es, en la vida de fe dejen de tratar de entender y de ver todo desde su propio estándar. 사람 만나면서 Y cada vez que ustedes se encuentren con una persona, cada vez que hagan un ministerio, tienen que ver todo desde el estándar de Dios. 맞춰서 하는 건 신앙 아니에요. 그 믿음 El tener una vida de fe que se encaje a mi estándar, que se encaje a mis pensamientos, eso no es vida de fe, eso no es estándar. 안 내보내세요. ¿Qué hizo Jesús con las personas que se burlaron? Las envió a otro lugar. 직접 볼 수 있었는데 예수님이 달리다고 하면서 죽은 아이를 살려서 ¿Y qué pasó? 직접 Estas 볼수 personas 있었는데 pudieron haber visto cuando Jesús dijo Talita Kumi, pudieron haber visto a esta niña levantándose, ellos pudieron haberlo visto por sus propios ojos, pero porque no tuvieron fe, porque se burlaron, Jesús los sacó de allá y perdieron esa oportunidad. 계속 비웃을 거니까. Y vamos a seguir 이게 모든 burlándonos. 성도들 Yo espero que todos los creyentes de la iglesia Yewon puedan realmente salirse por completo de esa incredulidad y puedan encontrarse con Jesús y puedan saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 말씀하셨잖아요. Eso está en la palabra. 내게 능력 주시는 자가 있으니까 Dice, 내가 todo 할수 lo 있다. puedo en Cristo que me fortalece. 예언경 얻으신 것들 나의 수준이 아니라 Yo espero que todos los creyentes de la iglesia sepan, no es mi estándar, no es mi criterio, sino en la escala de Dios y puedan ver todo desde ese punto de vista. Los bendigo 꼭 경기에 보면 de esta manera. Conclusión. Cuando se ve un partido de fútbol, hay una expresión que se dice una acción de Hollywood. ¿Y qué significa? Es como simular algo, una acción simulada. 그걸 유도하는 행동이죠. Y que es hacer que el árbitro vea las cosas de cierta manera para que otras personas, es decir, hacer que el árbitro vea que algo es una falta, o fingir que algo fue una falta para que la otra persona sea expulsada del juego. 회장까지 받아요. Que haga, 그건 처음에 몇 있었죠. 지금 이 말 하니까 y ahorita que hago esto me acuerdo de los Juegos de Asia de hace poquito. 떠오르면서 열이 Y me molestaba, me enojo, pero bueno. 그 당시에도요 이런 허리운 액션을 En estos juegos pasados de la Copa de Asia, esto pasó muchísimo. 있었어요. 그만큼 Y 보존맨 정신에 어긋나는 행동이죠. esto es algo que no tiene sentido en el deporte y hacer las cosas en mentira para que las cosas sean de cierta manera. Nosotros cuando tenemos una vida de fe, hay muchas personas que piensan así. 힘이 좋아 보여. Hay muchas personas que parecen tener una buena fe, pero la verdad simplemente es una acción de Hollywood. Parece que tienen una fe excelente, 하나님 보실 때는 pero cuando Dios ve, no lo es. 눈을 속일 수는 Y pueden engañar los ojos de las personas, pero a Dios nunca lo engañan. 온전한 믿음을 원하신다는 사실을 기억해야 돼요. Y ustedes tienen que siempre estar recordando que tienen que tener una fe
que es la que el Señor desee. No tienen que engañar a nada. Sino, ¿y cuál es la fe que Jesús desea? No temer, sino creer solamente. 부활의 능력 가지신 예수님께 나오는 믿음. Y yo espero que ustedes puedan disfrutar y realmente tener esa fe de que Jesús está con ustedes. 아주 한 주간 또 영육 안에 Y 장막들을 평안한 durante esta semana 승량의 puedan 지혜를 realmente disfrutar 축복합니다. esto. 기도합시다. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todos los creyentes que trajiste, que delante de Dios puedan confirmar su fe, que puedan saber que si Jesús está con ellos no hay nada imposible, y puedan tener una vida de fe que disfrute que Jesús está con ellos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.